El círculo unitario. Sea una circunferencia de radio 1 cuyo centro está ubicado justo en el centro del plano cartesiano XY. Esta circunferencia cumple con la característica de que cualquier punto en relación al centro guarda una distancia igual a la unidad. Es decir, la distancia que existe del punto A al punto P, donde quiera que éste se encuentre, será igual siempre a 1, entendiendo que el punto A, o centro de la circunferencia, tiene coordenadas 0,0 y el punto P coordenadas x, y. Esto significa, pues, que esta distancia debe de plantearse, en lo general, como la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, y eso es igual a 1, según lo establece la fórmula de distancia entre dos puntos. Al simplificar esta expresión, nosotros sabemos que la misma se reduce a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado e igual a 1. Si en los dos miembros de la igualdad elevamos al cuadrado, obtendremos una última expresión que es x al cuadrado más y cuadrado e igual a 1. Esta expresión representa justo la circunferencia de radio 1 que está trazada ahí. Si observamos con cuidado, todo punto XY que se encuentra sobre la circunferencia y el radio que une al centro y al punto P forman un triángulo rectángulo. Este se forma trazando una recta vertical que pasa por el punto P hasta que intersecte con el eje X. Esta recta punteada, al ser perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. En ese triángulo se tiene entonces un ángulo agudo. Ese ángulo agudo es un ángulo que se forma con lado inicial en la parte positiva del eje X y con lado final justo en el radio que une al centro y al punto P. Para ese triángulo rectángulo, sus catetos tienen dimensiones x en el cateto adyacente y y en el cateto opuesto. Sabemos por la presentación anterior que en trigonometría, para un ángulo agudo dentro de un triángulo rectángulo, que el seno del ángulo θ que aparece en el dibujo es igual al cociente del cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, y dividido 1. En pocas palabras, que seno de θ es igual a y. De la misma manera, el coseno del ángulo agudo θ es igual al cociente de la longitud del cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa, esto es x sobre 1, lo cual nos lleva entonces a que el coseno de θ es igual a x. Estos dos resultados nos permiten entonces establecer lo siguiente, que el punto de coordenadas x, y también se puede reescribir en términos del ángulo θ. Es decir, cualquier punto de coordenadas x, y que pertenezca a la circunferencia también puede ser nombrado justo como coseno de θ, seno de θ, según la demostración anterior. Así pues, esta otra manera de nombrar a un punto de la circunferencia nos va a ser muy útil y vamos a juntar los conocimientos previos de la presentación sobre ángulos notables. Vamos a suponer por un instante que el ángulo θ que nosotros hemos establecido mida 45 grados. Si así fuese, si ese ángulo midiese 45 grados, nuestro punto P de coordenadas coseno de θ, seno de θ, tendría que tener como coordenadas específicas
las coordenadas coseno de 45 grados, coma, seno de 45 grados. Ahora bien, en la presentación anterior explicamos cómo se obtiene el valor del coseno y del seno de 45 grados. Por tanto, ahora ya sabemos que esas coordenadas corresponden a un ángulo notable. Las coordenadas, por tanto, deben de ser raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. Una propiedad importante que tiene la circunferencia con centro en el origen es que cualquier punto que se encuentra sobre esta circunferencia es simétrico tanto respecto de los ejes cartesianos X y Y como del propio centro del plano cartesiano. Esto significa que si tengo un punto sobre la circunferencia, su reflexión respecto a los ejes cartesianos y respecto al origen del plano y centro de la circunferencia nos dará puntos con las mismas coordenadas, salvo por los signos que existen en cada cuadrante. Recordemos que en el primer cuadrante los signos de X y de Y siempre son positivos. En el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. En el tercer cuadrante, los dos signos, tanto de X como de Y, son negativos. Y en el cuarto cuadrante, es la coordenada Y la que observa signo negativo. Esta propiedad de simetría y los signos de las coordenadas en los respectivos cuadrantes nos permitirán realizar el siguiente ejercicio. Si tomamos nuevamente el ángulo de 45 grados con sus respectivas coordenadas y lo reflejamos en los otros tres cuadrantes, tendremos lo siguiente. Primera observación. Sabemos que las coordenadas de las reflexiones en los tres cuadrantes tendrán los mismos números, salvo por los signos que deben de respetarse en cada cuadrante. Así pues, en el cuadrante 2, X será negativo, en el cuadrante 3, los dos, tanto X como Y, son negativos, y en el cuadrante 4, Y tomará signo negativo. Ahora, además de que hemos reflejado las coordenadas respetando los respectivos signos, también podemos establecer los nuevos ángulos que se forman en los otros tres cuadrantes. Estos ángulos van a corresponder a los siguientes valores: 135 grados, 225 grados y 315 grados. Pero, ¿cómo fueron calculados esos ángulos? Esos ángulos se miden siempre como ángulos en sentido positivo que comienzan en la parte positiva del eje X y terminan justo en el radio que nos lleva al punto en cuestión. Por ejemplo, pensemos en este ángulo. Este ángulo tiene un valor de 135 grados. Es el ángulo positivo cuyo lado inicial es el eje X y cuyo lado final es justo el radio que me lleva a ese punto. ¿Por qué mide 135? Sabemos que toda la circunferencia tiende un ángulo de 360 grados. La mitad de la circunferencia tiende, por tanto, un ángulo de 180 grados. Pero nosotros, por reflexión, sabemos que este otro ángulo mide exactamente 45 grados. Si la mitad de la circunferencia tiende un ángulo de 180 y este ángulo ya mide 45, el ángulo que estamos haciendo referencia debe por tanto medir 135 grados. Hagamos la explicación del ángulo de 225 grados. El ángulo de 225 grados es el ángulo que comienza con lado inicial en el eje X y que termina con lado final en el radio del punto que me lleva justo al tercer cuadrante. Vean ese ángulo.
¿Cómo medimos o cómo demostramos que su valor es 225? Nuevamente, sabemos que media circunferencia tiende un ángulo de 180 grados. Ahora, si a esos 180 grados le medimos o le añadimos este ángulo que sabemos que mide 45 por ser opuesto por vértice, el total de esa suma nos da justo 225 grados. Esta manera de razonar la vamos a necesitar para determinar los demás ángulos, incluyendo el de 315 grados, y lo vamos a ocupar este proceso de razonamiento para determinar otros ángulos producto de otras reflexiones. Ahora, ¿qué ocurre si el ángulo del cual partimos no fuese el de 45 grados? ¿Qué ocurre si el ángulo del que partimos fuese un ángulo de 30 grados? Nosotros sabemos que sus coordenadas en el primer cuadrante deberían de corresponder a el coseno de 30 grados, seno de 30 grados. Y sabemos por ángulos notables el valor de esas dos razones trigonométricas. Sabemos entonces que ese punto P tendría que tener coordenadas raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Al hacer la reflexión de ese punto en los cuadrantes 2, 3 y 4, sabemos que las coordenadas son las mismas, salvo por los signos de cada cuadrante, y sabemos ya cómo calcular la medida de los ángulos hacia cada uno de esos radios. En consecuencia, tendríamos que las reflexiones y signos de los cuadrantes y medida de los ángulos nos darían esta última figura, con valores de 150 grados, 210 grados y 330 grados. Las coordenadas son las mismas, salvo por los signos de cuadrantes. O bien, ¿qué hubiera ocurrido si el ángulo que hubiéramos reflejado o del cual hubiéramos iniciado no hubiera sido ni 30 ni 45, sino que hubiese sido el ángulo de 60 grados? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto? ¿Cuáles serían las reflexiones en los tres cuadrantes faltantes? ¿Y cuáles serían las medidas de los ángulos en esos otros tres cuadrantes? Primero comenzamos definiendo el valor del el punto P para 60 grados. Sabemos que se plantea como coseno de 60, seno de 60. Sus coordenadas sabemos ya que corresponden a 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Que las reflexiones en los restantes cuadrantes son las mismas coordenadas, salvo por los signos. Y que mediante razonamientos como los que ya enseñamos, los ángulos que se obtienen son 120 grados, 240 grados y, justo 300 grados. Bien, ahora, ¿qué ocurre si nosotros juntamos estos tres procesos en un mismo círculo? Bueno, si juntamos todos los resultados de las reflexiones para ángulos 30, 45 y 60 grados, si los juntamos en un mismo círculo unitario, lo que obtendríamos sería la siguiente figura. Este círculo contiene los ángulos de 30, 45, 60 reflejados en los tres cuadrantes faltantes del círculo. Refleja los valores de los ángulos, las coordenadas respetando signos y además incluye ya los valores de las coordenadas para los 0 grados, los 90 grados, los 180 grados, los 270 grados, hasta completar un ciclo que son 360 grados. Este círculo se le conoce como el círculo unitario, pues muestra los valores de las funciones seno y coseno de todos los ángulos notables en un primer ciclo.
Hablemos de una cuestión relevante. Sabemos que la circunferencia subtiende un ángulo de 360 grados y dijimos que nuestra circunferencia tiene radio 1. Por tanto, la longitud de la circunferencia, conocida como perímetro, que se calcula con la fórmula 2pi por radio, se reduce, en este caso, a 2pi. Dado esto, dado que sabemos que la circunferencia tiene una longitud igual a 2pi y que subtiende un ángulo en una vuelta de 360 grados, podemos establecer la siguiente equivalencia. 2pi es igual a 360 grados. O bien, como típicamente se establece, pi es igual a 180. Ahora bien, ¿realmente qué estamos haciendo? Estamos obteniendo una nueva manera de medir los ángulos. Esta nueva manera de medir los ángulos se conoce como radianes. Hagamos una breve explicación de qué significa un radián. Bien, un radián es una manera alternativa de medir un ángulo. Un radián lo que hace es medir un ángulo en los siguientes términos. Un radián es el ángulo que permite tener un arco exactamente igual en medida a la longitud del radio. Entonces, nuevamente, ¿qué es un radián? Un radián es la medida del ángulo que permite trazar un arco cuya longitud es exactamente igual al radio. En media circunferencia se pueden trazar 3.14, 15, etcétera, etcétera, longitudes de arco cuya medida es la de un radio. En toda la circunferencia se pueden trazar 6.28 arcos cuya longitud es exactamente igual a la del radio de la circunferencia. El radián es una medida no sexagesimal para un ángulo y su equivalencia es justo la que hemos dicho. 2pi es igual a 360 o bien un pi es igual a 180 grados. Esta animación fue tomada de la referencia que está indicada en el lado izquierdo. Por tanto, si nosotros medimos los ángulos no en grados, sino en radianes, nuestro círculo unitario nos dice que, por ejemplo, el ángulo de 30 grados es equivalente a un ángulo de pi sextos radianes, que el ángulo de pi cuartos es equivalente a los 45 grados. Y bien, que el ángulo de 60 grados es equivalente a un ángulo de pi tercios radianes. ¿Qué diferencia hay entre estas formas de medir? Mientras los ángulos son medidas sexagesimales, puesto que su base es 60, los radianes son medidas de ángulo perfectamente asociadas con el conjunto de los números reales. Y esto va a ser útil para posteriores análisis en las funciones trigonométricas. Con esto cerramos pues la explicación de cómo se construye el círculo unitario, cuál es el valor de los ángulos notables, cuál es el valor de las correspondientes razones trigonométricas de esos ángulos notables y cómo se pueden medir los ángulos de grados a radianes.